Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Me alegra mucho saludarlos en esta mañana y más que esta mañana, este día, que es el día del Señor. Siempre quiero resaltar eso porque hoy es un día especial. Los salmos dicen, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y día de gozo. Y espero que usted en esta mañana esté sediento, esté deseoso de atender a la palabra de Dios, como oraba ahorita Carlos, de recibirla, porque Dios ciertamente tiene una palabra para su pueblo en esta mañana y tú no eres la excepción. Cada cual de los que está aquí sentado tiene una necesidad, tiene una prueba que tal vez está afrontando o una lucha con la que está batallando. Y la palabra de Dios siempre tiene allí un mensaje de sabiduría para cada uno de nosotros en particular. Mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones de Primera de Juan. Recuerden que estamos en Primera de Juan y yo estoy haciendo una serie de predicaciones acerca de esta epístola que escribió el apóstol Juan. Escribió Primera, Segunda y Tercera de Juan. También escribió el Evangelio según San Juan, con el que a veces se confunden algunos, y también escribió el libro del Apocalipsis. Quiero recordar un poquito el contexto, ponerlos al día de lo que es este libro de Primera de Juan. Este libro fue escrito en la vejez del apóstol Juan. Cuentan los historiadores que él era el único sobreviviente cuando se escribió esta carta. Y él estaba ubicado en la ciudad de Éfeso. Estando allí en la ciudad de Éfeso, fue informado que algunos hermanos de Asia Menor se encontraban confundidos. Habían recibido un mensaje del Evangelio un poco distorsionado. Además, también fue informado que la comunión entre ellos también andaba mal. No tenían gozo entre ellos, no disfrutaban pasar tiempo juntos, eran cristianos aburridos y un poco divididos. Estos creyentes también eran la segunda generación de creyentes y esta segunda generación no tenía el mismo fervor, el mismo celo, la misma pasión que tuvieron sus papás espirituales. Así, no siempre se garantiza que los hijos espirituales tendrán la misma pasión. Y esto ocurrió desafortunadamente con los hijos espirituales en una región de Asia Menor. No podemos decir que fueron todas las iglesias de Asia Menor, pero a Juan le llegó este mensaje. Entonces él decide escribirles esta carta para alentarlos a la comunión, para alentarlos a andar en la verdad, para alentarlos a vivir en la luz, pero sobre todo a corregir unos problemas doctrinales que se habían introducido entre ellos. Muy bien, entonces vamos a ver hoy el tema de nuestra charla para que puedan ver ustedes de qué se trata. El tema de nuestra charla en este día es Dios es luz y verdad. En el pasaje que vamos a tratar hoy, que es Primera de Juan, capítulo 1 del verso 5 al 7. Y el título de la charla es De la teoría a la práctica. De la teoría a la práctica. Y vamos a tocar dos punticos, no más. Va a ser bastante práctico esto. Y es el primer punto, démosle clic, la vida cristiana teórica y la vida cristiana práctica. Entonces, quiero invitarles a que leamos el pasaje juntos.
que lo tengo ahí en una diapositiva. Leamos el pasaje juntos y miremos qué fue lo que quiso decirle el apóstol a estos cristianos del primer siglo, pero también a nosotros. Recuérdelo, querido hermano de Aposento Alto Cota, que este mensaje es para usted que está ya sentado en la comodidad de su casa, oyendo y disfrutando de este servicio. Entonces, dice así la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. El verso 7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén y amén. Y que el Señor se glorifique en esta mañana con su palabra y podamos discernirla y entenderla. Entonces, dijimos que el título es de la teoría a la práctica. Y voy a compartir con ustedes un poquito de lo que Juan quería decir a estos hermanos y a nosotros. Recuerden que la palabra comunión en esta carta se menciona 11 veces y la palabra amor se menciona 26 veces. Comunión y amor es el gran llamado en esta carta para ellos y para nosotros. En la anterior charla les dije que la conectividad nos ha acercado, pero no necesariamente nos hace disfrutar de una comunión. De hecho, la conectividad ahorita en estos tiempos ha hecho que la solemnidad y el celo, el respeto por las cosas del Señor se haya disminuido un poco, y no digo que a todos, pero disfrutando un servicio desde una pantalla no es lo mismo que presencial, ¿no? Uno tiene otra postura en la silla, ¿no? Cuando uno está en el culto allá presencial en un local, su postura en la silla es diferente, su actitud es diferente, porque estamos siendo observados, porque estamos cerca. Entonces, la comunión, ahora con esta conectividad, se ha venido un poco perjudicando. Y esta carta nos viene bien, hermanos. Nos viene bien porque necesitamos conservar no solo la conectividad, sino la comunión. ¿De qué nos sirve estar conectados si no estamos en comunión? Así que ese es el gran llamado, mis hermanos. Pero también el gran llamado es a amarnos a pesar de las diferencias, a amarnos a pesar de las diferentes perspectivas, de los diferentes contextos, amarnos, respetarnos, soportarnos. Recuerden que el apóstol Juan fue un testigo ocular de los hechos de Jesús. En los primeros versos de esta carta dice que él vio y oyó y que él tocó a Jesús. Él tuvo que escribirle a estos hermanos de Asia Menor para decirles es que yo fui un testigo ocular. Y por eso les estoy contando lo que les estoy contando. A esta iglesia del primer siglo les llegó una doctrina herética llamada el gnosticismo. El gnosticismo es una herejía peligrosa que puso en problemas a la iglesia primitiva. Ellos tenían básicamente dos creencias. Una era que los gnósticos aseguraban que la materia era inherentemente mala y que lo único bueno era el espíritu. Eso, en otras palabras, era todo es espiritual y no importa lo que usted haga con su cuerpo porque todo lo material es malo. Y la segunda
premisa que tenían estos gnósticos era que ellos tenían una verdad superior, que Cristo no era la verdad superior, que habían cosas más profundas. Entonces, imagínese usted, querido hermano, que al apóstol Juan le llegan estas noticias de unas iglesias que ellos tal vez habían pastoreado en el pasado, por donde tal vez pasó Pablo, pasó Pedro, pasó Juan, pasó Silas, pasó Timoteo, y esta segunda generación abraza estas creencias. Yo creo que el apóstol Juan se alarmó en gran manera, así como nos alarmamos nosotros hoy al oír algo así. Entonces, pensando en la vida cristiana teórica, que es nuestro primer punto, en la vida cristiana teórica, en los versos 5 y 6, él les hace una amonestación, una advertencia que es para usted y para mí. Dice así la palabra en el verso 5 y 6, dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes, aposento alto Cota también. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Cuando uno lee un texto como este, uno dice, pero Juan, ¿para qué dices estas cosas tan básicas para el pueblo de Dios? Obvio, todos sabemos que Dios es luz. Obvio, todos sabemos que Dios es verdad. Pero a Juan le tocó, al oír estas enredos en los que habían en esa iglesia, le tocó ir a coger la plastilina, las crayolas, los colores y todo para volverles a decirle, oiga, queridos, Dios es luz y no hay ninguna oscuridad en él. Lo que vemos aquí es que Juan está haciendo este llamado a los cristianos del primer siglo. Librarlos de esta creencia herética. En la pantalla ustedes van a ver un símbolo que seguramente ustedes lo han visto en otras ocasiones y es el símbolo del yin yang, donde aparece un círculo con una parte negra con un punto blanco y una parte blanca con un punto negro. Les quiero decir que el gnosticismo hace parte de la religión más grande del mundo. La religión más grande del mundo no son los musulmanes, ni los católicos, ni los cristianos, ni los hinduistas. La religión más grande del mundo se llama Nueva Era, para que lo sepan. Y la Nueva Era empezó en el huerto del Edén, cuando Satanás le dijo a la mujer, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y desde allí empezó la nueva era que tiene muchos tentáculos, muchos brazos. Uno de esos brazos se llama gnosticismo. Los gnósticos creen que la vida es así y que Dios es así, que Dios es un todo, que tiene una parte oscura, pero que tiene una parte de luz, pero que también tiene una parte de luz y una parte de oscuridad. En conclusión, Dios tiene algo de oscuridad y ese pedazo es herético, eso es mentira. Y el apóstol Juan tiene que venir con la plastilina a estos cristianos a decirles, queridos, no hay tinieblas en Dios. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas. Y estaba derrumbándoles, tumbando estos muros de distorsión que había en esta iglesia y que la habían abrazado. Por eso él tiene que venir a lo básico. Si usted se encuentra con este logo en alguna parte, acuérdese que es un logo herético que contradice que Dios es luz en su totalidad. Recuerden eso, en él no hay ninguna tinieblas, hermanos. En el mismo verso, si no quites el logo, Eli, déjalo ahí, dice una parte, si afirmamos. Eli, devuélvete al versículo, mejor devuélvete al versículo. Ahí en el verso 6 dice, si afirmamos. Entonces, Juan pasa a decirles,
Dios es luz y no hay tinieblas en él. Luego pasa a decirles, si afirmamos, o sea, ellos estaban declarando algo, allá estaban declarando cosas y tenían muchas declaraciones positivas en su andar cristiano, pero eran solo eso, declaraciones, era solo teoría, pero había poca práctica. La declaración más peligrosa que tenían ellos era, tenemos comunión con Dios. Imagínense, ellos decían, tenemos comunión con Dios, pero a la vez el apóstol estaba enterado que vivían en oscuridad espiritual. O sea, era una contradicción. Ellos estaban diciendo, sí, nosotros tenemos comunión con Dios, nosotros disfrutamos de la comunión con Dios, pero Él les advierte, pero ustedes viven aún en oscuridad espiritual. ¿Cómo es que tienen comunión con Dios si todavía tienen prácticas oscuras? Entonces, la razón era que habían abrazado esta doctrina que decía, todo es espiritual y no importa lo que hagas con tu cuerpo. La confusión para ellos consistía en que precisamente era eso, el cuerpo no importa. Y a los oídos de este gran apóstol llegó esta mala noticia. Ellos se convirtieron en oidores de la palabra, pero no en hacedores de ella. Entonces, en un pasaje paralelo, el apóstol Pablo dice acerca de Dios, pensando en la luz, dice, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la gloria, honra y dominio eterno. Es el mismo Dios del apóstol Pablo y del apóstol Juan que estaba aquí el Señor defendiendo, aunque Dios no necesita ser defendido, Él no necesita, pero Él pone a sus siervos para derrumbar doctrinas erradas. Quiero preguntarles, queridos, si ustedes tuvieran la oportunidad de construir una casa, si tuvieran el privilegio de comprar un lote y de tener unos planos para construir una casa y les recomendaran un arquitecto y este arquitecto entonces lee sus planos y mira y dice si la casa es viable, toman medidas, hacen un presupuesto y hacen como unas imágenes en 3D de cómo quedaría la casa. Después de hacer toda esa evaluación, usted le pregunta al arquitecto, bueno, querido, ¿y usted cuántas casas ha hecho? Y el arquitecto contesta, no, esta es la primera casa que voy a hacer. ¿Usted le mandaría a hacer su casa a un arquitecto que no ha hecho ni una sola casa en su vida? Esto suena duro, pero yo no lo haría, porque es un proyecto muy costoso, es algo muy arriesgado para enterrar el dinero en la tierra. Entonces, un arquitecto no puede ser teórico, ni un ingeniero. Tienen que tener experiencia en la construcción, tienen que haber demostrado que han hecho casas, que han hecho otro tipo de obras. Así pasa con el cristiano. El cristiano no puede solamente estar afirmando que tiene comunión con Dios, sino que tiene que demostrarlo con su vida, tiene que tener, digámoslo así, una hoja de vida espiritual donde se pueda constatar. Entonces, el apóstol Juan aquí los exhorta a que no solamente estén afirmando, a que no solamente estén diciendo esto o aquello, ¿no? Y pues mis hermanos, tal vez nosotros hoy no tengamos el problema del gnosticismo, tal vez no estemos abrazando esa doctrina herética, pero podemos estar diciendo que tenemos comunión con Dios y a la vez de pronto tener algunas oscuridades espirituales. Por ejemplo, le voy a decir cómo uno puede estar engañándose. Alguien puede decir, yo tengo comunión con Dios, pero mis mejores amigos no son cristianos. Usted sabe la influencia que tiene un mejor amigo. No estoy diciendo cualquier amigo, sino mejor amigo. Entonces, yo tengo comunión con Dios, pero mis mejores amigos no son cristianos. Yo dudaría de una excelente, buena comunión con Dios, porque los buenos amigos son mucha influencia. Alguien también podría decir, yo tengo comunión con Dios,
pero veo todas las series de Netflix donde promueven el adulterio y la fornicación. Difícil tener comunión con Dios estando expuesto a estas imágenes. Yo tengo comunión con Dios, pero me gusta de vez en cuando hacer el chance y entrar y apostar. Me gustan los juegos de azar. Yo tengo comunión con Dios, pero pues yo le coqueteo a las compañeras de trabajo, a los compañeros de trabajo, eso no tiene nada. De ahí no paso. Yo tengo comunión con Dios, pero de vez en cuando me pego una borrachita. Yo tengo comunión con Dios, pero tengo fama de chismoso o chismosa. Yo tengo comunión con Dios, pero mi novia o mi novio es inconverso. Yo tengo comunión con Dios y de vez en cuando pues se valen las mentirillas piadosas. Yo tengo comunión con Dios porque me congrego y eso es suficiente. Yo tengo comunión con Dios porque asisto a un discipulado y eso es suficiente. Yo tengo comunión con Dios porque sirvo en una fundación cristiana. Yo tengo comunión con Dios porque no me pierdo ningún campamento. Y yo tengo comunión con Dios porque todo el día escucho alabanzas. Mis queridos, todas esas cosas, las últimas que mencioné, hacen parte de la vida cristiana. No estoy diciendo que estar discipulado no ayuda a la comunión con Dios, pero es que la comunión con Dios es otra cosa. Es mi tiempo exclusivo con Dios, es mi intimidad, es mi tiempo a solas con Dios. Alguien podrá decir, no, yo hago mi devocional con mi mamá. No, yo lo hago con mi esposo. No, es que yo lo hago con la niña. No, así no lo enseña la Biblia. Tu tiempo con Dios es tu tiempo con Dios. Y esto era lo que había pasado con estos hermanos del primer siglo. Se enredaron en todo lo espiritual y empezaron a dar rienda suelta a cosas del cuerpo y eso rompió su comunión, perdieron su gozo y andaban divididos. Pues a nosotros nos puede pasar lo mismo si no nos cuidamos de lo que hacemos aparte de después de congregarnos, después del discipulado, después de cantar alabanzas. ¿Qué más hacemos? Más allá de los actos litúrgicos, mis hermanos, quiero recordarles y mostrarles una diapositiva que les mostré hace 8 días acerca de la comunión con Dios. Es muy sencilla, es básico, es plastilina, hermanos, pero tómelo con humildad y sencillez de corazón en esta mañana. Todos tenemos claro que el Dios de la Biblia es un Dios trino, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que Dios el Padre envió al Hijo para redimirnos y que el Espíritu Santo es enviado para regenerarnos, que cuando oramos, oramos a Dios el Padre en el nombre del Padre, oramos al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y nuestra relación se establece con este Dios trino cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creemos en el Hijo de Dios como nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Y ahí se establece esa relación con el Dios trino. Y la forma en que yo me relaciono con Él es orando. Yo oro a Dios y Él me responde a través de su palabra. Su palabra es la voz de Dios hoy. No espere que un ángel venga y le hable. No espere que Dios le hable a través de sueños, aunque Él es soberano y Él verá cómo les habla. Pero su medio de comunicación hoy con el pueblo de Dios es a través de su palabra, pero Él nos oye a través de la oración. Cuando hacemos esto, tenemos también comunión horizontal, comunión con los hermanos. Y si yo tengo buena comunión con Dios, yo puedo relacionarme bien con mis hermanos. Entonces, más allá de todos los actos litúrgicos que tenemos, porque los cristianos también tenemos una liturgia y a veces creemos que eso es comunión con Dios. Pero mi relación con los semejantes, con mi prójimo, depende de mi relación con Dios. Así que les estoy preguntando a ustedes, hermanos, algo básico, algo elemental. Les voy a preguntar las vocales, hermanos, y espero que se las sepan. ¿Estás haciendo tu devocional diario?
estás teniendo tu encuentro diario a solas con Dios, estás pasando un tiempo de calidad y de cantidad a solas con Dios, tú y Dios a solas. Estás cerrando tu puerta, como dijo Jesús, cerrando tu puerta, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es tu realidad. Estos son vocales, queridos. Y estas vocales las olvidaron los cristianos del primer siglo, porque su comunión, su relación con Dios no era de calidad y no era de cantidad. ¿Estás siguiendo una lectura bíblica diaria, sistemática? ¿O estás cogiendo la Biblia al azar, a lo que salga, a la suerte de hoy? Abres la Biblia a ver qué sale hoy. ¡Tin! Eso algunas veces funciona, pero es mejor ser sistemático, es mejor ser ordenado. Tu devocional, tu tiempo devocional, ¿te está madurando? ¿Estás creciendo? Porque voy a decirle algo, hermano. Uno no madura por hacer el discipulado. Y esto lo digo con profunda seriedad porque yo discipulo a muchos de ustedes. Y sé que eso es una tarea que todos debemos hacer. Pero yo te quiero decir que tú no maduras más en tu discipulado que en tu tiempo a solas con Dios. Tú no maduras por ser pastor, tú no maduras por ser misionero, tú no maduras por haber ido a un instituto bíblico. Tú maduras cuando pasas tiempo a solas con tu Dios, dándole la exclusividad en la intimidad, con las escrituras abiertas y pasando tiempo de calidad y cantidad. ¿Cómo te va con eso, queridos? ¿Lo negocias cada mañana o es algo incancelable? Porque esa es la garantía de la madurez cristiana, del avance, de que se note que yo ando con Dios. Pasemos al segundo punto y vamos terminando, mis hermanos. La vida cristiana práctica. Entonces los cristianos estaban siendo teóricos porque hacían muchas afirmaciones, pero no las vivían. Volvamos al versículo, Eli. En el verso 7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, aquí el apóstol vuelve y habla de Dios como luz. El gran llamado es a vivir en la luz, pues porque Dios es luz, es obvio, hay que vivir en la luz porque Dios es luz. Al vivir en la luz, esto nos llevará automáticamente a tener comunión con otros, además de estar recibiendo el perdón de nuestros pecados. ¿Qué es vivir en la luz? Se ha preguntado usted, hermano. ¿Qué es vivir en la luz? Vamos a tratar de responder esa pregunta. Lo primero que les voy a decir es que no es vivir en la luz. Pues no es tener una vida perfecta. No hay creyente que tenga una vida perfecta. El único que tuvo una vida perfecta e intachable fue Jesús, porque en él no hubo pecado. Nosotros batallamos con una naturaleza pecaminosa, pero podemos vivir en la luz, podemos vivir llenos del Espíritu Santo, podemos vivir con y podemos tener, en el buen sentido de la palabra, dominada la carne, para que no demos rienda suelta a todo lo que se nos viene a la mente y a veces cosas feas. Entonces, vivir en la luz, tome nota de esto, querido, es no tener nada que ocultar, es no tener ningún guardado, es estar a cuentas con todos los hombres, es no esconderme de las personas, es no andar endeudado, es vivir de manera irreprensible, o sea, sin reproche, sin que lo señalen, es ser reconocido por decir la verdad. Eso es vivir en la luz, alguien que dice la verdad a cualquier precio, es ser piadoso, es ser confiable, es ser servicial y es estar disponible. Eso es estar en la luz, que la persona pueda, cualquiera, meterse en mi vida, porque quiero decirles, queridos, que los cristianos no tenemos vidas privadas.
Si usted hasta el día de hoy cree que tiene una vida privada, está profundamente equivocado, porque la Escritura nos dice que somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Debemos vivir a la luz. Cualquier hermano que ustedes quieran de la congregación y quiere preguntarme a mí por mis finanzas, tiene todo el derecho. Les doy ese permiso de preguntarme por mis finanzas, a mí, Ricardo Peña, de preguntarme por mi relación con mi esposa. Tienen todo el derecho, porque aquí nadie tiene vidas privadas. Debemos vivir a la luz. Eso es vivir en la luz. Vivir en la luz es el vehículo para poder tener comunión con mis hermanos. Es para poder sentirme libre realmente. Entonces, pues recuerdan al arquitecto de la Ilustración. Podemos decir que él hizo muchos cursos, que hizo muchos diplomados, que hizo hasta una maestría en arquitectura, pero hasta que no me muestre las casas que haya hecho, yo no lo contrato. Y así es lo mismo, o sea, nosotros somos arquitectos cristianos que tenemos que mostrar en nuestra relación con Dios y en nuestra comunión con los hermanos nuestra experiencia cristiana. A los cristianos de Asia del primer siglo les hicieron creer que vivir en la luz era un asunto de conocimiento y espiritual, que lo del cuerpo no importa, pero lo del cuerpo sí importa. Quiero terminar con estos dos versículos que van a poner en la pantalla ahora mismo. Básicamente, la comunión con Dios se relaciona en obediencia. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Mi amor a Dios se traduce en obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Y lo primero que debo obedecer es relacionarme con él diariamente, a solas, en oración y con su palabra. Y después de eso sí, todos los accesorios. Pero primero, mi tiempo a solas con él. Espero que eso le haya quedado claro, hermano. Luego hay otro versículo en Isaías 29:13 que dice, el profeta amonestando al pueblo de Israel, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Así que, mis hermanos, el gran llamado es algo básico, les estoy diciendo algo básico, pero es donde está el secreto, y lo puedo decir así, el secreto mejor guardado del cristianismo está en tus rodillas cada mañana cuando abres la Biblia y sacas ese tiempo exclusivo para Dios. Ahí está el secreto mejor guardado de un cristiano que quiera tener victoria y vivir y ver la gloria de Dios y ver el favor de Dios en su vida. Ahí está. Lo demás es importante, pero esto es prioritario. Los invito a que oremos, hermanos. Padre, te quiero alabar en esta mañana, te quiero dar gracias por tu palabra. Te quiero dar gracias por la amonestación que nos haces a todos nosotros. Yo confieso, Señor, en esta mañana que muchas veces he negociado mi tiempo contigo por otras cosas, que muchas veces he empezado el día sin ti, le he dado prioridad a otras cosas, que muchas veces aún he pasado días sin leer tu palabra y sin invocar tu nombre. Con vergüenza lo confieso, Señor. Pero tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es maldad empezar un día sin ti. Y yo te pido, oh Dios de los cielos, que esta congregación, todos los que estamos aquí, no empecemos el día sin ti, que podamos decidir en nuestro corazón tener tiempo de calidad y de cantidad a la luz de tu palabra, escuchando tu voz y tú escuchando la nuestra,
para conocer tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, oh Dios, por tu palabra poderosa en esta mañana. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.